materia muy bonita, ¿no? Sí, algo así que me acuerdo, cómo nos daban la topología. Son años y siempre hay que ir guardando esos textos, ¿no? Bueno, chicos, entonces el día de ayer me apuro, ¿no? Porque hoy es el último día de clases y de aquí tenemos 5 días de vacaciones, entonces me apuro en recordarles yo mismo el tema de ayer, ¿sí? Lo último que vimos la clase de ayer es que, dado una función real de variable real definida por f de x igual a 3x, y dados los entornos, un entorno, por ejemplo, de centro f de x sub 0 y radio epsilon, para diferentes valores de epsilon, queríamos encontrar un entorno de centro x sub 0, radio delta, con el delta dependiendo del epsilon, tal que la imagen del entorno de centro x sub 0 y radio delta esté contenido en el entorno de centro f de x sub 0 y radio epsilon. ¿Sí? Y tomamos un caso particular en donde x sub 0 es igual a 2 y epsilon, bueno, aquí nos da varios valores, por eso queríamos encontrar varios entornos de centro x sub 0 radio delta, pero nosotros hicimos el caso en que el epsilon sea igual a 1, ¿sí? Entonces hicimos con dos procedimientos, ¿no? Entonces aquí miren, aquí está la gráfica de la función f de x igual a 3x, aquí está el punto x sub 0 igual a 2, ¿sí? Y tomamos un epsilon igual a 1, ¿sí? Entonces, queremos encontrar ese entorno de centro x sub 0, radio delta, si epsilon es igual a 1, tal que va a cumplir que la imagen de cualquier punto que está en el entorno de centro 2 y radio 1, perdón, y radio 1/3, porque delta vimos que valía 1/3, cualquier punto va a pertenecer al entorno de centro f de 2 que vale 6 y radio 1. Sí, entonces, esto hicimos el día de ayer, es decir, conociendo x sub 0 igual a 2, tuvimos que hallar el f de x sub 0 que vale 6, tomar un epsilon igual a 1, ¿sí? Encontrar el delta y observar que se cumpla esta condición, ¿no es cierto? Ya, entonces, en el primer procedimiento, lo que tuvimos que hacer es hallar las imágenes recíprocas de f de x sub 0 más epsilon, de f de x sub 0 menos epsilon, ¿sí? Luego, cuando hallamos las imágenes recíprocas, a la una le llamamos x sub 1, a la otra x sub 2, y hallamos el valor absoluto de x sub 1 a x sub 0, de x sub 2 a x sub 0, es decir, hallamos la distancia que existe entre x sub 1 y x sub 0, y entre x sub 2 y x sub 0, y a esas distancias les llamamos delta sub 1, delta sub 2, y si es que no coincidían, tomábamos como delta el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2, ¿sí? ¿Ya? Y luego demostramos, ¿no? Demostramos que se cumple esta condición de acá, ¿ya? Ahora, el segundo procedimiento también lo hicimos, pero aquí lo vamos a hacer en general, ¿ya? Para que esto sirva para cualquier epsilon. A ver, entonces, en el segundo procedimiento, dado un entorno de centro f de x sub 0 y radio epsilon, queremos ver para qué valores de x, f de x es elemento de dicho entorno, ¿ya? Es decir, a ver, cojo un f de x elemento de este entorno de centro f de x sub 0 y radio epsilon. Cojo un f de x elemento de aquí. Esto, f de x pertenece a este entorno si, solo si, f de x es menor que f de x sub 0 más epsilon y es mayor que f de x sub 0 menos epsilon, ¿sí? Por definición de este entorno. Luego, restamos f de x sub 0 en todos los miembros de la inecuación y obtengo que f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon, mayor que menos epsilon. Y luego el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon, ¿sí? Ahora, es decir, dice, ahora dando valores particulares, ¿no? Es decir, dice, queremos que se cumpla que f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. En nuestro caso particular, el x sub 0 vale 2, entonces el valor absoluto de f de x menos f de 2
es menor que epsilon y desarrollamos un poquito. El f de x es 3x y el f de 2 es 6, ¿no es cierto? Ya, desarrollando un poquito me queda 3 por valor absoluto de x menos 2 y esto, como queremos que epsilon valga 1, aquí reemplazo, que epsilon valga 1, miren. ¿Ya? Entonces, tomamos esta última parte, 3 por valor absoluto de x menos 2 es menor que 1. Despejamos, digamos, ese valor absoluto. Nos queda que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1/3. Esto lo hicimos también y obtuvimos con el primer procedimiento. ¿Y qué quiere decir esta partecita de aquí? Quiere decir que x pertenece al entorno de centro 2 y radio 1/3. ¿Sí? Y si esto nos dice para que se cumpla que el valor absoluto de f de x menos f de 2 es menor que epsilon, es decir, es menor que 1. Sí, para que se cumpla que f de x menos f de 2 es menor que 1, necesito que el valor absoluto de x menos 2 sea menos 1/3, o lo que es lo mismo que x pertenezca a este entorno. ¿Sí? Ya, entonces aquí dice, basta tomar un delta igual a 1/3 para que este entorno sea tal que la imagen de cada uno de los elementos de este entorno, centro 2, radio 1/3, esté contenido en el entorno de centro f de 2 que vale 6 y radio 1. ¿Sí? Esa es la otra forma de realizar. Y con este procedimiento de aquí nosotros vamos a demostrar los ciertos límites, propiedades de los límites, o vamos a hallar el valor de ciertos límites con este procedimiento, ¿no? Entonces, miren, aquí también está esto. Si x pertenece al entorno de centro 2 y radio 1/3, que ya encontramos que delta es 1/3, esto ocurre si y solo si x es o está en el intervalo de extremos, 2 más 1/3 y 2 menos 1/3. Bueno, esto es equivalente a decir que x es menor que 2 más 1/3, mayor que 2 menos 1/3. Ayer vimos por qué esto, ¿no? Luego, sumamos, ¿no? O operamos algebraicamente 2 menos 1/3, 5/3, 2 más 1/3, 7/3. Luego multiplicamos por 3 para que aquí aparezca la función f de x. Entonces 3x, multiplicamos acá por 3 y nos queda esto, ¿no es cierto? Luego restamos 6 para que nos quede aquí el centro del entorno. ¿Ya? Y aquí me queda f de x menos 6, restamos 6. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que el valor absoluto de f de x menos 6 es menor que 1. Es decir, f de x pertenece al entorno de centro 6, radio 1. Es decir, el entorno de centro f de 2, radio 1. ¿Ya? Ahora, note que si tomamos el entorno de centro 2 y radio delta primo, con delta primo menor que 1/3, la condición sigue cumpliéndose, es decir, delta igual a 1/3 que obtuvimos es el valor más grande que podemos tomar como radio del entorno de centro x sub 0. Es decir, dice, nosotros podríamos tomar los siguientes entornos. A ver, 2, un entorno de centro 2 y radio 1/12. Entornos más pequeños, deltas más pequeños que 1/3, ¿no? 2 1/10, entorno de centro 2, radio 1/100, entorno de centro 2, radio 1/1000. Y se sigue cumpliendo la condición de que la imagen del entorno, por ejemplo, de radio 2, perdón, de centro 2 y radio 1/12, está contenido en el entorno de centro f de 2 y radio 1. Ahora, veamos esto gráficamente. Sí, vamos a ver gráficamente. Vamos a cogerle aquí a la... A ver, cogemos esto. Por acá. Por ejemplo, ¿no? Entonces... Miren.
No sé si se vea. Ya, entonces, a ver. Tengo el punto x igual a 2, ¿no? Ya. Y el f de 2 es 6. Luego tomamos un epsilon igual a 1. Por tanto, aquí tenemos 6 más 1, 7. Y 6 menos 1, 5. Ya tengo este entorno de centro f de 2 y epsilon y radio igual a 1. Ya, entonces luego nosotros hallamos el delta y el delta obtuvimos que era igual a 1/3. Entonces aquí, con ese delta igual a 1/3, dibujo este intervalo, ¿sí? Y luego observamos que cualquier x que está en este intervalo de centro 2, su imagen está dentro de el entorno de centro f de 2 y epsilon igual a 1. Cualquier punto que está en este intervalo. Ahora, ahí dice que si cogemos un intervalo, un entorno de 2 con un radio más pequeño, dice de pronto 1/3, digamos 1/10, ¿ya? Sí, entonces 1/10 es más pequeño que 1/3, ¿no? Entonces va a ser un intervalo más pequeñito. Déjenme borrar esto que tengo aquí. Uno más pequeñito, digamos de que fuera por aquí, ¿ya? Digamos, ¿ya? Entonces, cualquier x que esté en este intervalo, o este entorno de centro 2, digamos radio 1/10, cualquier x que pertenezca aquí, va a cumplir que la imagen, como ustedes pueden ver aquí, la imagen también va a pertenecer al entorno de centro f de 2 y radio 1. Miren, ahí está. Cualquier x de este entorno con un radio menor que 1/3. ¿Sí? Entonces, el f de x, ¿sí?, correspondiente a este x, pertenece al entorno de centro f de 2 y radio 1. ¿Sí? ¿Ya? Eso también es importante aclarar, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿para qué nos va a servir eso? Muchas veces en las demostraciones, estos detallitos que les estamos enseñando se utilizan, ¿sí? Ya. Bueno, entonces eso es lo que habíamos tratado la clase de ayer. La última parte que les acabo de explicar, bueno, eso vimos el día de hoy, ¿no es cierto? Ya. En este análisis matemático de Lara y Arroba tenemos más ejemplos. Sí, ustedes pueden ver otros ejemplitos, ¿ya? Pueden ampliar sus conocimientos, ¿no? Y bueno, el día de ayer también definimos lo que es el límite de una función. Y tuve que escribir todo porque no le tenía en la presentación, ¿no? Entonces, a ver, espera un momentito. Ya, veamos. Vamos a ver la definición. Recordar, ¿no? Sea f una función definida de a en r, ¿sí? Una función real. Se dice que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0 es L, si para todo entorno de L existe un entorno reducido de x sub 0, denotado de esta manera, tal que si x pertenece a este entorno reducido de x sub 0 y radio delta, entonces f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon. ¿Sí? Les vamos a indicar gráficamente. Para indicar que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L, usaremos esta notación. Miren, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L.
que se lee el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, es L. A veces también se escribe para las demostraciones que f de x tiende a L cuando x tiende a x sub 0, así de sencillo. Sí, si ustedes pueden ver el entorno reducido de x sub 0, más bien dicho el entorno de x sub 0 es reducido, ¿sí? Es decir, aquí el x sub 0, miren, no le considera, ¿no? Como parte de este entorno, ¿sí? Entonces aquí en el límite no importa si la función f de x está o no definida en x sub 0, ¿no? Por eso es que toma este entorno reducido de x sub 0. Ya. Ahora, veamos una grafiquita. Entienda, ¿no? Pero me gustaría, como ya no avancé a hacer más presentaciones, déjenme ver. A ver, vamos a dibujar. Ya. Por ejemplo, a ver esto de aquí. Esta gráfica, ¿ya? Y igual a f de x. Ya. Entonces, tengo un punto x sub 0, ¿ya? Bueno, tengo ese punto x sub 0, la función puede estar como no definida en x sub 0, ¿no? Y tengo, digamos, este L, este valor L, ¿ya? Ajá, ahora. Bueno, como está esta gráfica, como está, en este caso x sub 0 sí está en el dominio de la función, está definida la función, ¿no? Pero no necesitamos que esté definida la función en x sub 0, ya. Ahora, ya tengo la función real. Ahora, se dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Ajá. Sí, para todo entorno de L, por ejemplo, voy a dibujar este entorno de L con radio epsilon 1000, ¿ya? Y eso dice para todo entorno de L. Existe un entorno reducido de x sub 0. Déjenme ver. Existe un entorno reducido de x sub 0. A ver, vamos a encontrarle ese entorno reducido. Ya, para encontrarlo, ¿se acuerdan que pasábamos rectas paralelas por el L más de epsilon y el L menos de epsilon? ¿No es cierto? Y esas rectas paralelas intersecaban a la función y luego hallábamos la abscisa de estos puntos de intersección, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, me aparece un delta sub 1 y aquí me aparece un delta sub 2. Ustedes ven, no coincide delta sub 1 con delta sub 2, entonces vamos a coger como delta el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí se me va a formar el entorno de centro x sub 0 y radio delta. Ya. Listo. Ahora, a ver, estábamos diciendo que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, significa que dado o para todo epsilon mayor que 0, existe un entorno reducido de x sub 0. El entorno reducido es este, ¿sí? Como dice entorno reducido, no le tomo en cuenta el x sub 0. Tal que si x pertenece a este entorno reducido, el f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon. Veamos si es verdad. Ya, a ver, aquí está el x. Trazo una recta vertical, esta interseca la gráfica, el punto de intersección lo descompongo sobre el eje y este es el f de x, ¿cierto? Entonces vemos claramente que el f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon. ¿Sí? Entonces, chicos y chicas, cualquier x que yo tome en este entorno de centro x sub 0 y radio delta, cualquier x,
Tiene la propiedad de que su imagen f de x está en el entorno de centro L y radio epsilon. Cuando esto ocurre, cuando podemos encontrar estos entornos de centro x sub 0 y radio L, entornos reducidos que cumplen esto, entonces se dice que el límite de la función f de x, cuando x tiende a x sub 0, es L. ¿Sí? Es decir, mientras más nos acercamos a x sub 0, f de x más se acerca o tiende a ser L. ¿Sí? Más se acercan a x sub 0 por la izquierda o por la derecha, entonces el f de x tiende a ser el valor L. ¿Ya? Y de esa manera hallamos el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Entonces miren la gráfica, chicos. ¿Sí? Claro, esta función cumple, ¿no? Hay otras funciones que no cumplen esto. A ver, veamos un poquito más de teoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? A ver. Recordando, dice que x pertenece al entorno reducido de x sub 0 radio delta, si y solo si. Esto significa que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta y mayor que 0. Así como aquí x nunca va a ser igual a x sub 0, este valor absoluto es mayor que 0. Y que f de x pertenece al entorno de centro L y radio epsilon. Esto sí, solo si el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Podemos expresar la definición del límite de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es de L, significa que para todo epsilon mayor que 0, existe algún delta mayor que 0, tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que 0 y esto menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición del límite que en adelante usaremos y es por ello que debemos comprender bien su significado. ¿Sí? Ya, entonces, hasta ahí avancé a prepararles las diapositivas, pero el resto lo tengo escrito a mano, pues no, para poder tener organizado. Ya, ahora, veamos un caso en que, a ver, siempre es bueno tener una organización, chicos. Ya, por ejemplo, ya, vamos a hacer una gráfica similar a esta. Y vamos a suponer, a ver aquí, tenemos esto, similar, ¿no? Ya, y aquí tenemos un huequito. Ajá. Pongamos primero el huequito. Ya. Y luego la gráfica. ¿Ya? Luego aquí está x sub 0. Y de pronto, la función o el punto f de x sub 0 esté más arriba, miren. He definido más arriba. Ahí está el punto x sub 0, f de x sub 0, ¿no? Vamos a suponer que aquí está la ordenada, ¿ya? Así. La función esté así, ¿no? Y igual a f de x, ¿ya? Ahora interpretemos el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y yo digo que es igual a L. Entonces, a la altura de este huequito que tengo aquí, tenemos L. ¿Sí? Ya. Pues vamos a interpretar, ¿no? Vamos a ver si es que este límite precisamente es L.
Ya, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para todo epsilon mayor que 0. Por ejemplo, cojamos este epsilon. ¿Ya? Aquí tenemos L más epsilon. Aquí tenemos un L menos epsilon. Veamos si existe este límite, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Entonces nosotros tenemos que hallar el delta. Ustedes ya saben. Trazando las horizontales. Aquí hay un punto de intersección con la gráfica. Le descompongo. Y de aquí a acá encuentro un delta sub 1. Y luego acá hay otro punto de intersección. ¿Ya? De aquí a acá encuentro un delta sub 2. Tomo como delta el más pequeño. El más pequeño sería el delta sub 1, ¿no es cierto? Y dibujamos el entorno, ¿ya? De centro X sub 0 y radio delta sub 1. ¿Sí? Ya. A ver si no queda un poquito más allá. Parece que es por aquí. Ya, entonces, listo. Ahora, veamos. Entonces, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L, porque nosotros, por ejemplo, si tomamos, bueno, aquí ya decimos para todo eso lo mayor que 0, existe un delta, y tomamos, por ejemplo, un x de aquí, del entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. Y observamos que la imagen de este X está en el entorno de centro L y radio epsilon, ¿sí? Entonces, para todos los X que están en este entorno, tenemos que el f de X está en el otro entorno de centro L y radio epsilon. Es decir, utilizando la otra notación que aquí nos recomendaban, haber dado este epsilon de aquí, ¿sí? Mayor que 0, existe el delta que acabamos de encontrar mayor que 0, tal que si X pertenece al entorno reducido, ¿qué significa esto? Tal que si el valor absoluto, que X pertenezca al entorno reducido, significa que el valor absoluto de X menos X sub 0 es mayor que 0, menor que delta, ¿sí? Para los X que cumplen esta condición, que están en este entorno de centro X sub 0, entonces estamos súper seguros que f de X está en el otro entorno de centro L y radio epsilon, es decir, que el valor absoluto de f de X menos f de X sub 0 es menor que este epsilon. ¿Sí? De ahí usamos la otra notación, miren. Ya, ahora chicos y chicas, en este caso sí se cumple, ¿no es cierto? Sí se cumple. Aquí, por ejemplo, cojamos con otro color. Miren, tomo otro X, aquí el f de X, tomo otro X por acá, cercano al X sub 0, miren. Entonces, observamos que las imágenes tienden a ser el valor L que está aquí. Eso es L. Ahí está L. Pongámosle con amarillo. Caramba, las mascotas se han comprometido en hacer bulla. Qué vaina. ¿Ya? Ahí está. Igualmente por acá por la izquierda tomamos otro X. Y el f de X tiende a ser L, ¿no? Ya. Ahora chicos y chicas, vamos a continuar. A ver, vamos a ver una observación también, ¿no? Ya. Decir, por ejemplo, que el límite de f de X es igual a L, cuando X tiende a X sub 0, equivale también a decir que el límite
de la diferencia de f de x menos L cuando x tiende a x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Sí, porque en la gráfica, mientras más se acerca x a x sub 0, f de x se acerca más al valor de L. Entonces, la distancia entre f de x y L va a tender a 0. ¿Sí? Cuando más nos acercamos a x sub 0, el f de x más se acerca al valor de L. Y por tanto, esa distancia tiende a 0, es decir, en el límite, la diferencia de f de x menos de L cuando x tiende a x sub 0 es 0. ¿Sí? Entonces eso también, en algunas demostraciones, queremos, por ejemplo, verificar esto, y entonces es más sencillo demostrar verificando esto de acá, que son equivalentes, miren. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que dice? A ver, demostrar aplicando la definición que el límite de 8x menos 4 cuando x tiende a 2 es igual a 12. ¿Sí? Ajá. Además, dice que determinemos el máximo delta que corresponde en cada caso cuando epsilon, por ejemplo, es un medio o epsilon es igual a 0,01. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos con el primer caso. Ya. A ver. Vamos a suponer que epsilon es igual a un medio. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a demostrar aplicando esta definición del límite que este límite es igual a 12, ¿no? Cuando x tiende a 2, ya, y tengo la función f de x igual a 8x menos 4. Ya, entonces, nosotros decimos en la definición para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, sí, el valor absoluto, miren, aquí dice que x tiende a 2, entonces aquí tendríamos que decir el valor absoluto de x menos 2, ¿sí? Es mayor que 0, menor que delta, implica, o entonces, el valor absoluto de f de x menos 12 es menor que epsilon, ¿sí? ¿Por qué menos 12? Porque aquí está que este límite es igual a 12, entonces L vale 12 en este caso. Ya, entonces aquí, por ejemplo, necesitamos encontrar el valor de delta y luego darnos cuenta que si x está en el entorno de centro 2 y radio delta, la imagen f de x está en el entorno de centro f de 2 y radio 12. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo se demuestra eso? Aquí hay una estrategia, ¿no? Partimos de esto que es lo que queremos demostrar. Entonces, copiamos aquí a un ladito, ¿no? F de x menos 12, ese valor absoluto. Vamos a desarrollarlo un poquito, ¿sí? Esto va a ser igual, a ver, f de x es 8x menos 4. ¿Ya? Restado 12. Ya. Esto es igual. A ver, sería 8x menos 4 y 12, 16.
Y esto es igual a 8, pongámosle abajito, valor absoluto de 8. Aquí me quedaría x menos 2. Y esto podemos escribir como 8 por valor absoluto de x menos 2, por las propiedades del valor absoluto. ¿Sí? Pero en la hipótesis tengo que el valor absoluto de x menos 2 es mayor que 0 y es menor que delta. Entonces esto es menor que, aquí le copio el delta y le copio el 8, ¿no? ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos dicho esto, que el valor absoluto de f de x menos 12 queremos demostrar que es menor que delta. Entonces, tengo esta partecita de aquí y ya veo que es menor que no es delta, o que epsilon, ¿no? Que aquí f de x, el valor absoluto de f de x menos 12 es menor que un epsilon. Entonces, el epsilon es un real positivo pequeño y el 8 delta, pues, es precisamente ese epsilon que estamos buscando. Aquí el 8 delta le igualo al epsilon. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, tomo esta partecita de aquí, pongo aparte, epsilon es igual a 8 delta, despejo delta, delta es igual a epsilon sobre 8, ¿sí? Y entonces basta tomar delta igual a epsilon sobre 8 para que el valor absoluto de f de x menos 12 sea menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, en consecuencia, chicos y chicas, podemos poner así, miren, para cada epsilon mayor que 0, existe un delta igual a epsilon sobre 8 mayor que 0, tal que para todo x, ¿sí? Si el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta y mayor que 0, entonces se cumple que la imagen, ese f de x, ¿no? Es decir, se cumple que el valor absoluto de f de x menos 12, es decir, de 8x menos 4 menos 12, porque esta es la imagen, ¿sí? Es menor que un epsilon, ¿sí? Y esto es lo que precisamente nos dice la definición, que el límite de 8x menos 4 cuando x tiende a 2 es igual a 12. ¿Sí? Entonces hemos demostrado este límite. ¿Ya? Entonces, como digo aquí, ya empezamos con las demostraciones. No me acuerdo si el primer semestre hicimos estas demostraciones. No creo, porque eso dejábamos para el curso de análisis matemático. Ya, entonces aquí ya tiene más sentido, ¿no es cierto? Después de haber visto toda esa clase del día de ayer, que los entornos, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, miren. A ver, ¿qué más nos decía el ejercicio? ¿Qué más nos pedía? A ver, nos pedía, dice... Ajá. Demostrar, dice, aplicando la definición del límite. Ajá. Dice además determinar el máximo delta que corresponde a en cada caso, ¿no? Por ejemplo, nos dan un epsilon igual a 1/2, dicen que ¿cuánto vale el delta? Si epsilon es igual a 0,01, ¿cuánto vale el delta? ¿Sí? Y así. Ya, entonces, vemos que delta es igual a epsilon sobre 8. Aquí le sacamos en forma general cuánto vale delta, ¿no? Entonces, si delta, perdón, si epsilon es igual a 1/2, por ejemplo, mi pregunta es ¿cuánto vale el delta? ¿Sí? Entonces,
delta es igual a epsilon sobre 8. Por tanto, en este caso, delta es igual, epsilon sería 1/2 sobre 8, ¿no es cierto? Y esto es igual, extremos por extremos, medios por medios, 1/16. ¿Sí? Entonces, cuando epsilon vale 1/2, delta tiene que ser igual a 1/16. ¿Sí? Para que todas las imágenes del entorno de centro X y radio, ¿qué radio teníamos aquí? Y radio 2, todas esas imágenes sean subconjunto del entorno de centro 12 y radio en este caso 1/2. ¿Sí? Ahora, si epsilon es igual a 0,001, entonces hacemos el delta. El correspondiente delta sería igual, ahí decía epsilon sobre 8. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? 0,001 dividido para 8. ¿Cierto? Ahí pueden ustedes hallar ese valor. ¿Ya? Entonces lo importante es encontrar esto. Este delta. ¿Sí? Entonces primero nos dan el epsilon y luego nosotros encontramos el delta. ¿Ya? Ajá. Ahora vamos a ver otro ejemplito. Sí, pues como digo, tenemos que estar optimistas porque nos vienen 5 días de vacaciones, que no es más que un cambio de actividad, ¿no es cierto? Vacaciones es cambio de actividad. Los salesianos, los que han estudiado en colegios salesianos o salesianas, saben que eso es lo que decía Juan Bosco, ¿no es cierto? Bueno, no importa ser de una u otra religión, pero Juan Bosco, digamos, una persona, no le digamos santo, una persona que dedicó su vida a los niños huérfanos de la guerra de aquella época. Ajá. Entonces no importa que seamos de una u otra religión. Una buena persona, ¿no? Que se encargó de aquellos niñitos abandonados, pobrecitos de esos jóvenes, de esos adolescentes. Y él les enseñó muy buenas cosas, ¿sí? Es interesante decir que vacaciones es cambio de actividad, ¿sí? De esa manera, miren, nadie se hace ocioso que en vacaciones voy a pasar solo durmiendo. Claro que hay que dormir y descansar, pues, ¿no? Para recuperarse. Pero no conviene pasar solo durmiendo, ¿no es cierto? No, pues. Por eso esa bonita enseñanza de Juan Bosco dice cambio de actividad. Aquí, bueno, van a tener que hacer deberes, eso sí, pero sin tanto estrés, ¿no es cierto? Porque al menos no van a tener clase. Ajá. Me encantaba cuando era estudiante en vacaciones recuperar, adelantar contenidos, igualarme contenidos, todo eso es bonito. ¿No? Ustedes van por la misma línea, ¿no? Por eso están en esta carrera. Ya, a ver, dice, demostrar aplicando la definición del límite, es decir, encontrando delta en términos de epsilon, que el límite de x cuadrado menos 1 sobre 2 por x menos 1, cuando x tiende a 1, es igual a 1, ¿no? Ya. Entonces, aquí mi objetivo es encontrar el delta en función del epsilon. Y luego, vamos a ver. Entonces, a ver, dice, dado epsilon mayor que 0, porque como dice, para todo epsilon mayor que 0, entonces no perdemos generalidad si tomamos un epsilon cualquiera. Por eso decimos dado epsilon mayor que 0. ¿Ya? Si le diera a epsilon un número, ahí ya no sería una demostración, ¿no? Sería la resolución de un ejercicio. Ya, entonces, como demostración, dado epsilon mayor que 0, queremos encontrar delta mayor que 0, tal que para todo x, ¿ya?
a todo x que cumple que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta mayor que 0, entonces este valor absoluto de f de x menos 1 es menor que un épsilon. Ya estamos partiendo de la definición. Entonces, la estrategia era la siguiente, ¿no? La estrategia era la siguiente, a ver. Puesto que ya, puesto que, a ver, vamos a coger esta partecita de aquí, ya, vamos a poner aquí f de x menos 1 es igual, a ver, f de x es x cuadrado menos 1 sobre 2 por x menos 1, ¿sí? Menos 1, esto es igual, podemos poner aquí abajo que se vea mejor, ¿ya? Esto es igual, ¿ya? Vamos a desarrollar internamente, sería el valor absoluto de x menos 1, podemos factorizar como x más 1 por x menos 1. ¿Por qué factorizo? Porque de esa manera le voy a hacer más sencilla esta expresión. Porque aquí, miren, puedo simplificar antes de realizar la resta con el número 1. A ver, puedo simplificar y luego me va a quedar valor absoluto. Realizo la resta, x más 1 menos 2 sobre 2, ¿no es cierto? Ya, sobre 2. Ya. Esto es igual. 1 menos 2 sería menos 1. Sobre valor absoluto de 2. Ya. Ahora, podemos sacar el 1 medio fuera del valor absoluto. Ya. Y luego observemos el valor absoluto de x menos 1. Observemos acá. Esta es una hipótesis. Dice que es menor que delta, miren. Entonces, aquí es donde aparece el menor. ¿Sí? Y entonces recordamos que estamos aquí, miren, valor absoluto de f de x menos 1 y que queríamos que esto sea menor que épsilon. Entonces ya llegué a un número positivo, pequeño, y a esto precisamente, a ver, aquí primero copiemos f de x menos 1 y esto le vamos a igualar a épsilon. ¿Sí? Ya de aquí podemos determinar que, a ver, 1 medio de delta es igual a épsilon y luego delta es igual a 2 épsilon, ¿sí? Por consiguiente, basta tomar un delta igual a 2 épsilon, ¿sí? Para que nosotros, para demostrar que se cumple ese límite, ¿no? ¿O para qué? Para que si x cumple que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 1 es menor que ese épsilon. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, si hacemos la gráfica, déjenme ver, para ganar tiempo, déjenme sacar, no, también se puede dibujar, ¿no? Porque también el matemático, bueno, hacemos un bosquejito nomás de la gráfica, que no es nuestro objetivo este rato hacer la gráfica, ¿no? Y
ejemplo, vamos algo así la gráfica, ¿no? Ajá, digamos que aquí está el 1, aquí está el huequito, 1, tengo la función y igual a x cuadrado menos 1 sobre 2 por x menos 1, ya, ajá, a este nivel, aquí está el L, pero aquí, bueno, L dice que es igual a 1, ¿no? Ya, ¿qué más? Ajá. Entonces, ahí qué es lo que se cumple, ¿no? Que dado un epsilon mayor que 0, está el L más epsilon, el L menos epsilon, digamos, el L vale 1, ¿no? 1 más epsilon y 1 menos epsilon. Existe un delta, el delta que va a ser el doble del epsilon. Ajá. ¿Sí? Vamos por aquí. A ver, hacemos así intuitivamente. Ya. Aquí está el epsilon. Bueno, yo no estoy dibujando exactamente todo, ¿no? Pero luego acá vendrá, digamos, otro. Aquí sería el 1 más delta, el 1 menos delta. Y tal que cualquier x que nosotros tomemos aquí, el f de x va a estar en este entorno. ¿Sí? Y además, mientras más nos acercamos al valor a x igual a 1, los de f de x más se acercan al valor de 1, a este valor. Miren, más nos acercamos, más los de f de x se acercan a ese 1. ¿Ya? Ahora, en vez de 24, miren cómo pasa el tiempo.